y hay una cumbre política de presidentes de Centroamérica. Lo que nos lleva así a la Corte Centroamericana estuvo en medio de una controversia aquí en Nicaragua. Sí. Cuando el presidente Bolaños recurrió a la Corte Centroamericana y ustedes sacaron una resolución y la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua decía que ustedes no tenían la facultad para poderse pronunciar en problemas internos. Vimos al actual presidente de la República, el comandante Daniel Ortega, criticar fuertemente el rol de la Corte Centroamericana, diciendo de que no tenía por qué pronunciarse si las reformas constitucionales que se dieron en nuestro país fueron legales, fueron ilegales, era una invasión de poderes o no poderes, que para eso existía la Corte de Justicia nicaragüense. Esos temas de hasta dónde llega mi función y hasta dónde compite la tuya, esas sesiones de trabajo se van a tener, pero antes de entrar a eso, se logró diluir la posición de la Corte Centroamericana con la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, alrededor, porque todavía hasta el momento no sabemos quién tenía la razón. Pues, claro que sí. Mire, lo que pasa es que en el derecho comunitario, el derecho regional, cuando los presidentes aprueban un tratado internacional comunitario para la región, ellos transfieren constitucionalmente, de acuerdo con sus constituciones, facultades a órganos supranacionales, y esas facultades se las dan taxativamente. Pues bien, cuando los presidentes de la región crearon la Corte Centroamericana de Justicia en 1994, le dieron una facultad, todos ellos, la facultad que es un famoso artículo 22F, por la cual la Corte, a solicitud de una parte, puede dirimir diferencias que se den en órganos internos de un país, especialmente entre el órgano judicial y el órgano legislativo. Es una facultad heredada de la primera Corte de la que le estoy hablando, que hoy en este año cumple 100 años. Los presidentes hicieron esa transferencia de atribución de facultades. La Corte no tiene la culpa que los presidentes todos hayan firmado ese tratado y lo hayan ratificado. Especialmente lo han ratificado Nicaragua, Honduras y El Salvador. Entonces, evidentemente que la Corte lo único que hizo fue ejercer esa facultad, esa atribución que los presidentes le dieron. Ahora, si esa atribución los presidentes pudiesen juzgar desde la perspectiva actual que no es conveniente o es inconveniente, o que pudiera ser que se representa una injerencia en asuntos internos que no debería ser, bueno, la Corte está abierta a un diálogo, y además los que mandan en la integración es la reunión de presidentes, es a la reunión de presidentes que nos dieron esa facultad, a los cuales les correspondería eventualmente modificarla si estiman pertinente. Porque la situación, digo esto, porque la situación actual, ¿qué pasó con esa resolución de la Corte Centroamericana? Después vino un arreglo político. Así es. ¿Verdad? Pero la resolución ahí está. Ahí está. Y las reformas constitucionales ahí están. Congeladas, sí, bajo un argumento jurídico que después vamos a oír su punto de vista, a ver si quiere comentar al respecto. Pero tenemos unas reformas constitucionales congeladas que van a entrar en vigencia en enero del año que viene, supuestamente, ¿verdad? Porque en este país todo puede pasar. Claro. Pero supongamos que entren en vigencia en enero del año que viene, cualquier ciudadano, me imagino yo, o le estoy haciendo la pregunta, puede decir, espérate un momentito, estas reformas constitucionales no pueden estar en vigencia porque según la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia se violaron esto y esto y esto, y además crea un conflicto entre poderes del Estado que no debe ser permitido. Así entonces, ¿cuál es la resolución la que vale? ¿La que dijo la Corte Centroamericana de Justicia o la que dice la Corte Suprema de Justicia, que dice que sí valen las reformas constitucionales cuando este acuerdo político se termine, pues? Así es. Entonces, ¿para dónde cogemos? ¿Cuántas dos valen? Son dos cosas. La sentencia de la Corte es una resolución eminentemente jurídica, apegada al derecho y a la ley. Para resolver ese caso se aplicaron normas de tipo comunitario, normas que los mismos presidentes han creado, normas de derecho internacional público que fueron incorporadas al protocolo de Tegucigalpa, que es la Constitución de Centroamérica.
Eso fue lo que la Corte hizo, aplicar normas que los mismos presidentes se han dado a sí mismos, como manifestación de sus propias soberanías. Correcto. La Corte no hizo absolutamente nada ilegal. Eso es una cosa. Es más, los mismos presidentes, cuando se dio la sentencia, en una reunión cumbre, emitieron un decreto de aplicación de esa sentencia, diciendo los presidentes que todas las resoluciones de la Corte, de acuerdo con las competencias que se le dan en su estatuto, son obligatorias para todos los estados de la región, hayan ratificado el tratado de la Corte o no, con solo el hecho de que hayan ratificado el protocolo de Tegucigalpa. Imagínese usted la trascendencia que esto tiene. Ahora, esa es una cosa, y ahí está, como usted muy bien dice, la sentencia. Tiene validez, erga omnes, frente a todos, y es una sentencia legal. Pero como ustedes saben, en derecho interno y en derecho internacional, las sentencias se cumplen o se incumplen, por razones políticas o por razones de cualquier otra índole. El derecho no es perfecto. Entonces, aquí nos lleva desde el punto de vista, para ir aprendiendo. Sí, claro. La idea es que los amigos televidentes que nos están viendo puedan ir aprendiendo de ustedes, sobre todo en la parte legal. Supongamos, pues, el acuerdo político, pero los ciudadanos que decimos, hombre, que supongamos decimos, yo acepto la resolución de la Corte Centroamericana, es legal, fue dentro de las facultades que tiene, dentro del marco legal, y aquí quieren imponerme una constitución que ustedes la declararon que fue hecha ilegalmente. Entonces, ¿yo puedo recurrir ante la Corte Centroamericana de Justicia o solo los gobiernos pueden recurrir ante la Corte Centroamericana de Justicia? La Corte Centroamericana, el sistema jurídico de la integración tiene la peculiaridad que los ciudadanos pueden acudir directamente en defensa de los derechos comunitarios, ya sea ante la Corte Centroamericana o ante los juzgados y cortes nacionales, porque el derecho comunitario no es de exclusiva aplicación de nuestra Corte, sino que también lo aplican de igual manera los juzgados nacionales y los tribunales nacionales y las cortes nacionales. O sea que el ciudadano puede ir a reclamar el incumplimiento por cualquier órgano de integración, y los estados son órganos de la integración también, ¿no? Puede ir a reclamar por el cumplimiento de una sentencia. Los daños que el incumplimiento de una sentencia puede ocasionar también son responsabilidad de la parte que sea condenada o que sea afectada. O sea, la Corte y todo el derecho comunitario es un derecho como el nacional, igualito. Si una parte lo irrespeta, vendrán consecuencias de uno u otro tipo. Si hay una decisión política que se impone sobre una decisión jurídica, en primer lugar es parte de la realidad social que vivimos, y en segundo lugar siempre habrá consecuencias de una u otra índole que se tendrán que pagar por el incumplimiento de una sentencia. Pues las decisiones políticas no pesan más que las decisiones legales, o no deberían, en un verdadero Estado de Derecho. No deberían. Por eso es que es importante la presencia de estas cortes que aplican el Estado de Derecho universal. Va a ser importante escuchar a los presidentes que le dicen a este foro tan selecto y tan importante, que representa la aplicación máxima de la justicia y del derecho en el mundo. Y los tratados de integración son derecho internacional. Quiero ver qué dicen los presidentes a las cortes. Va a ser interesante ver qué dicen en este aspecto, porque desde el punto de vista de la Corte Centroamericana, para terminar este caso y después toquemos otros temas, desde el punto de vista de la Corte Centroamericana, ustedes mantienen la resolución que sacaron. Esas reformas constitucionales fueron hechas de una manera incorrecta y además violan el balance entre los poderes del Estado. Sí, que ese es un principio incorporado al derecho comunitario centroamericano. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, estas reformas constitucionales no deberían entrar en vigencia, porque si entran en vigencia, están violando la ley. Lo que la Corte dijo es que violaba el equilibrio de poderes establecido en la Carta Democrática de la OEA, que es parte del derecho comunitario en virtud de que el protocolo de Tegucigalpa así lo dice. Entonces, la Corte no inventó nada, ni se sacó de la manga nada, simplemente aplicó la ley comunitaria o la ley que se ha incorporado al derecho comunitario centroamericano.
Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado de honor, el doctor Ricardo Acevedo Peralta, presidente de la Corte Centroamericana de Justicia. Ya regresamos.